Hola chicos, ¿qué tal? Este es el primero de una serie de vídeos donde aprenderemos a analizar morfológicamente el verbo. Bueno, para empezar hay que tener en cuenta que esta categoría gramatical, el verbo, tiene sus propios morfemas que son específicos, ¿no? Primero morfema de persona, aunque este, bueno, también lo tienen los pronombres personales. Eh, Persona puede ser primera, segunda o tercera, eso ya lo sabemos. El segundo es el de número, singular o plural. El tercero es el de tiempo, que el tiempo puede ser presente, pretérito y futuro. Luego aspecto, perfecto e imperfecto, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo y voz activa o pasiva. Esto es algo que ya conocemos desde que venimos de la ESO, o sea que no, creo que no necesita mayor explicación. Bueno, el verbo desde el punto de vista sintáctico se define como la palabra específica, especializada en ser núcleo del predicado. Desde el punto de vista semántico expresa acciones o estados o procesos, como podemos ver en los ejemplos que tenéis ahí, y desde el punto de vista morfológico pues presenta todos esos morfemas de los que hemos hablado previamente. Básicamente los suyos específicos, ¿no? Que son el tiempo, el aspecto y el modo, y la voz. Vamos a ver ahora una clasificación de los distintos tipos de verbos. Los verbos se pueden dividir en regulares, que son aquellos en los cuales no varía la raíz en ninguna de sus formas, es decir, que se pueden conjugar por completo sin que cambie la raíz. Luego tenemos los irregulares, en los cuales pues sí que cambia la raíz en alguna de sus formas, ¿no? Pues, por ejemplo, el verbo querer, el infinitivo es querer, pero la primera persona del singular del presente de indicativo es quiero. Entonces, como veis, la raíz quier, ha cambiado, ¿no? O del verbo reír, la tercera persona del plural del pretérito perfecto simple es rieron, ¿no? O del verbo andar, la tercera del singular del pretérito perfecto simple es anduve, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay muchos verbos irregulares en español, no hace falta que pongamos más ejemplos porque todos los conocemos, ¿no? Eh, claro, hay cambios ortográficos para mantener un mismo sonido cuando se le aparece después vocales diferentes. Estos no se consideran irregularidades, ¿no? Pues de llegar, llegues, ahí sí que entendemos que la raíz no ha cambiado, ¿no? Y luego tenemos los verbos defectivos. Los verbos defectivos son aquellos que se emplean solo en determinadas formas verbales. Eso no quiere decir que no se pudiera idealmente utilizar en todas, pero que de modo habitual pues no se utilizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el verbo llover, pues normalmente no lo decimos en primera persona, no decimos yo lloveré. O el verbo concernir, pues tampoco lo decimos en primera persona, no decimos yo concierno. Luego tenemos los verbos copulativos, que son aquellos que no tienen un significado léxico pleno. Básicamente para lo que sirven es para unir un sujeto con un atributo, que son ser, estar y parecer. Los predicativos, que son todos los demás, que mantienen su significado léxico pleno. Da igual, podría valer cualquier ejemplo. Ahí hemos puesto estudiar, pintar, amar. Luego tenemos los verbos transitivos, que son aquellos que necesitan un complemento directo para completar su significado en la oración, como por ejemplo agarrar, agarrar es agarrar algo o a alguien, escribir, que es siempre escribir algo, y los verbos intransitivos no necesitan un complemento directo para completar su significado en la oración. Ahí tenemos ejemplos como respirar, estornudar, correr y crecer. Bueno, un caso especial son los verbos semicopulativos. Los verbos semicopulativos son aquellos que siendo predicativos, en algún uso pierden ese significado y asumen valores de ser, estar y parecer. Por lo tanto, llevan atributo. Y ese atributo concordará en género y en número con el sujeto. ¿Vale? Ese atributo no se puede sustituir por lo, como sucede con los verbos copulativos, sino por el adverbio así,
Y aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Pues algunos de ellos pues, son verbos de los que llamamos pronominales, o sea, que se conjugan con los pronombres personales. Volverse, permanecer, hacerse, ponerse en esos usos, ¿no? Se ha hecho carpintero es lo mismo que decir es carpintero, ¿no? Ponerse enfermo es lo mismo que decir estar enfermo, ¿no? Y así, ¿no? Pues ahí tenéis ejemplos: resultar, salir, andar, mantenerse, quedarse, hallarse, revelarse, encontrarse. Todo ello, en el fondo, en esas oraciones que tenéis ahí en los ejemplos, en las que aparece un atributo después, siempre podríamos sustituirlo por alguno de los verbos copulativos, ser, estar o parecer. Por lo tanto, lo que decimos es que estos verbos en determinados usos son semicopulativos, están ahí entre los verbos predicativos y los verbos copulativos. Bueno, aquí tenéis ejemplos más concretos. Serían los verbos que indican un cambio de estado. Por ejemplo, hacerse, volverse, ponerse, quedarse, acabar, caer, resultar. Fijaos, si mi tía se puso contenta, ¿no? Ahí hemos indicado como un cambio de estado interno en el sujeto. Salió elegida delegada. ¿eh? Ahí está, lo mismo, un cambio de estatus. El profesor cayó enfermo, pues lo mismo, ha habido un cambio de estado del sujeto. Luego están también los verbos que indican permanencia, ¿eh? Justo lo contrario, pues andar, conservarse, continuar, mantenerse, permanecer, seguir. El jefe se mantuvo inflexible, es un equivalente a decir el jefe estaba inflexible, ¿no? O el jefe era inflexible. Ella sigue enfadada contigo, es un equivalente a decir ella está enfadada contigo. Anda pensativo todo el día, pues es un equivalente a decir está pensativo todo el día. Y luego tenemos los que indican manifestación o presencia de estados, de propiedades, como encontrarse, hallarse, mostrarse, presentarse. ¿eh? Ahí tenéis ejemplos: el director se encuentra ocupado, es lo mismo que decir el director está ocupado. El entrenador se mostró furioso, el entrenador estaba furioso. La solución se presenta complicada, la solución está complicada. Como veis, siempre son sustituibles por uno de los verbos copulativos y siempre tenemos un atributo después, que concuerda en género y número con el sujeto. El director se encuentra ocupado. Si fuera la directora sería ocupada. O el jefe se mantuvo inflexible. Si fueran los jefes sería inflexibles. Entonces, esas son las dos pruebas que nos muestran que estamos ante verbos semicopulativos. Luego tenemos los verbos pronominales, que son los que se conjugan con un pronombre personal átono. Algunos son estrictamente pronominales, es decir, que como estos que hay aquí, que se pronuncian siempre con el pronombre, pues suicidarse, atreverse, jactarse, arrepentirse, desmayarse. No decimos yo arrepiento, sino que decimos yo me arrepiento. Tú te arrepientes, él se arrepiente. Siempre ponemos ese pronombre, yo, mi, me, ¿vale? Y luego tenemos otros que son pronominales solo en algunos de sus usos. Podemos decir yo confieso algo o yo me confieso de algo. O yo pierdo algo, yo me pierdo algo. Bien, pues esos verbos no son exclusivamente pronominales, solamente son pronominales en alguno de sus usos. Luego tenemos los verbos que rigen un complemento de régimen. Esto en español cada vez es más habitual, ¿no? Determinados verbos que en todos sus usos o en algunos se conjugan en la oración forzosamente con un grupo preposicional. Es decir, que justo después del verbo viene un grupo preposicional, ¿no? Ahí podría haber puesto cientos de ejemplos, ahí tenéis algunos. Fijaos, por ejemplo, abstenerse es siempre abstenerse de. Abusar es siempre abusar de. Eh, no podemos decir la frase ese hombre abusa el alcohol, siempre es ese hombre abusa del alcohol, ¿verdad? Pues ahí tenéis ejemplos para que podáis comprender, ¿no? Pues olvidarse de, fiarse de, proceder a. Muchos de ellos son pronominales, como veis, ¿no? Pensar en, percatarse de,
¿vale? Pues tenéis aquí todos estos ejemplos, no los voy a leer todos porque si no el vídeo sería muy largo y además no tiene mucho sentido. Muy bien, pues hemos terminado este primer vídeo sobre el análisis morfológico de los verbos en español. Os dejo enlaces a otros de este mismo canal y de esta misma lista que os puedan ser interesantes y nos vemos en el siguiente.